¿Cuántas veces el cónyuge o la madre del juntamugre habrá dicho, ¿para qué tenés toda esa basura ahí y nunca haces nada? ¿Cierto, no? Sí sabré. Hoy vamos a hacer un proyecto simple y muy bonito con partes de equipos reciclados, partes electrónicas, componentes. Así le cerramos el pico a esas voces castradoras del probo juntamugre. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Como siempre que hablamos de electrónica, PCBWay, la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB, patrocina el video. PCBWay está ofreciendo la promoción de servicio de montaje de hasta 20 componentes a solo $30, con montaje de componentes SMD y pasantes, soldaduras por ola, solución completa de compra al boom. También, como siempre, PCBWay le ofrece al aficionado las placas de doble faz a un costo mínimo de $5 más el envío. PCBWay está a la vanguardia en la solución de las necesidades del técnico y el aficionado a la electrónica. Hace algún tiempo hice un video donde desarmaba unas impresoras multifunción. Bueno, acá arriba en la I te estoy dejando ese video. Y en la parte del escáner había unas barras con LED RGB muy interesantes. Hoy voy a usar una de estas. Igual si no tenés de este tipo de LED, podés usar una tira de LED de 12 voltios, ¿no? En ese caso vas a tener que alimentar el conjunto con 12 voltios precisamente. Esas barras que voy a usar yo ahora, estas RGB, se alimentan con 5 voltios. En el extremo de la misma, en la parte de atrás, presentan 4 conexiones, son estos 4 puntos que ves acá. Uno de los puntos del extremo es el ánodo, que es común, así que para identificarla vamos a hacer la prueba con una batería 18650 y una resistencia de 220 ohm en serie. Vamos a ir tocando con el positivo en uno de los extremos y el negativo a los otros terminales y deben encender los distintos colores. Acá como están viendo ahora, ¿no? Bien, ya los hemos identificado y vamos a soldarle los cables. Para este proyecto solo vamos a usar uno de los colores. En este caso yo voy a utilizar el verde. Así que voy a soldar un cable rojo al ánodo común y el verde al cátodo que enciende los LED, la tira de LED verde. También necesitaremos un transistor NPN cualquiera. En mi caso voy a usar uno de lámpara ahorradora, el 13003, pero pueden utilizar cualquiera. Si los LED consumen poco, como en este caso, pueden utilizar un 2N2222, un BC548, y si usan una tira larga de LED, pueden usar un BD139, un TIP 31, uno un poco más gordito, digamos. Usaremos un potenciómetro de 250K o un trim-pot que tengan por ahí. Dos resistencias, una de 10.000, marrón, negro, naranja, y una de 1.000, marrón, negro, rojo. También vamos a necesitar un micrófono electret que voy a sacar de este viejo teléfono que está destripado. Es este. Ojo que estos micrófonos tienen polaridad. En este caso ya vienen los cables rojo y negro. Pero en el caso de que no los tuviera, hay uno de los terminales que está conectado a la carcasa de aluminio. Acá se los muestro, ¿ven? Este es el negativo. Bien, vamos a armar. Lo primero es ver la hoja de datos del transistor para ver la disposición de las patas. En este caso, el 13003 es base, colector y emisor. Soldamos la resistencia de 10.000 al extremo, a uno de los extremos del potenciómetro, y al otro extremo vamos a soldar la de 1.000, que además va a la base del transistor.
Entre ambas resistencias vamos a soldar el positivo del electret, del micrófono, y el negativo del mismo lo vamos a soldar al emisor, que es la patita 3. El positivo de la tira LED, o sea el ánodo, al centro del potenciómetro y el negativo al colector del transistor, que es la pata central. Por último, conectamos la batería, el negativo al emisor, la patita 3, y el positivo al centro del potenciómetro. Listo. Ahora vamos a colocar la batería y movemos el potenciómetro hasta el punto exacto donde los LED queden apagados. Y ahora vamos a acercar el micrófono este a un altavoz y vean. ¿Qué les parece, Bonito y muy fácil este sistema inalámbrico de luces audiorítmicas, con solo 5 componentes, ¿no? Ustedes seguro que lo van a aplicar a algún parlante o sistema de sonido que tengan. Cuenten en los comentarios. Y bueno, si me siguen en Facebook pueden poner fotitos y videos de las cosas que hagan, que me gusta mucho eso. Bueno, como ven, con puro reciclado armamos un sistema muy interesante. Espero que les haya gustado el proyecto y puedan replicarlo sin problemas. Si les gustó, pongan el like y suscríbanse al canal picando el botón y la campanita, eso es gratis. YouTube, en ese caso, te va a ir notificando cuando suba nuevo material. También les recuerdo que pueden seguirme en Facebook buscando por el mismo nombre, Espacio de César, y si sos muy fan y querés colaborar con el canal, podés unirte, y en ese caso sí te voy a agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros Premium, donde bueno, estamos todos los días en contacto. Vamos ahora a la sección de entretenimiento. La semana pasada tenían que decir que era esto, yo no lo hubiera acertado nunca esto. Se trata de una máquina para hacer rulos, muy antigua por supuesto. Son ruleros los que se ven ahí en la imagen. Los primeros en acertar, Diego Rexach y Pablo 777. Y con respecto, bueno, a los saludos del primer comentario fueron Hernance del grupo Premium y Basura Eterna. Pero desde hoy voy a hacer un cambio para no nombrar siempre a los mismos seguidores. Voy a ir tomando seguidores al azar para que no sean siempre los mismos. No me vuelvan locos, nombrame, porque bueno, voy a ir nombrándolos. Tampoco voy a estar nombrando un montón para que no se me vaya muy largo el video. El día de hoy voy a saludar a un muy fiel seguidor, Ramón Romero, que contesta muy frecuentemente, lo tengo muy identificado.
Y bueno, les mando un muy, muy fuerte abrazo a los cinco. Mil gracias por estar ahí siempre. Hoy la trivia es una colaboración de un seguidor también, Sergio Alfredo Aparicio. Vamos a ver cuántos saben los agricultores presentes por acá, que los hay muchos. Tienen que decir para qué se usaba esta antigua máquina agrícola. Para participar tienen que poner en los comentarios qué creen que es o qué, para qué se usa. Y también pueden colaborar con esta sección enviándome fotos de cosas raras o antiguas que tengan en sus casas, para que los demás adivinen. Recuerden que deben ser fotos sacadas por ustedes mismos, no vale sacar de internet. Pueden mandarlas al correo canalespaciodecesar@gmail.com. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.